Bien, llegamos al capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 6, versículos 1 al 11. Prácticamente la mitad del capítulo. Escuchen con atención lo que nos dice Dios. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, guíanos en esta hora. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra como lo es. La palabra de la persona más importante en el universo. La palabra que cuenta más que cualquier otra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una carta como esta, la que Pablo escribe a los Corintios, nos hace darnos cuenta de la realidad acerca de la iglesia, ¿a poco no? La iglesia es un lugar lleno de gente pecadora. De hecho, ¿recuerdan cuál es el nombre de esta serie de mensajes? Carta a una iglesia imperfecta. Y en esta sección de la carta vemos otro problema que la iglesia de los Corintios estaba enfrentando. ¿Qué problema? Pleitos y demandas. Para con otros y entre ellos. Hay quienes dicen que la iglesia está llena de hipócritas. En un sentido, tienen razón. Muchas veces la iglesia no es ejemplo de lo que predica. Pero bueno, siempre hay lugar para uno más, ¿no? Porque ni aquellos que acusan a la iglesia de hipócritas hacen lo que dicen muchas veces. Y bien, sin embargo, aunque es verdad muchas veces que la iglesia no practica lo que predica, una iglesia verdadera no se queda siempre igual.
aunque no es perfecta, busca conocer más a Dios. Busca parecerse más al que dio su vida para rescatarla. Eso es crecer en madurez. Para eso Dios nos dejó su palabra. Para eso Dios nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para cambiar. Y la Biblia de principio a fin nos enseña que todo ser humano, que todos nosotros somos malos por naturaleza. Por eso Jesús vino a morir. Eso significa que Él vino a salvarnos. Por eso murió en una cruz, por nuestro pecado. Lo que más necesitamos de Dios no es su ayuda para alcanzar nuestras metas en la vida. Lo que más necesitamos de Dios es su perdón, y Dios nos lo otorgó a través de la fe en su Hijo. Pero ¿saben? Todo esto significa algo. Si todos somos malos por naturaleza, esta maldad, la Biblia llama pecado, este pecado se va a manifestar en nuestras relaciones. Y por lo tanto habrá conflicto entre los que formamos la iglesia y con los de afuera. Pero también significa que porque Jesucristo vino, por su vida, muerte y resurrección, Dios rompió el poder del pecado sobre nosotros, para que podamos vivir para Él, para que podamos darle la gloria a Él, incluso en medio de nuestros conflictos. Incluso en nuestros conflictos. Y esta mañana, Pablo nos enseña cómo deben actuar los cristianos ante el conflicto con los demás. Vamos a dividir lo que Pablo nos enseña esta mañana de la siguiente manera. Primero quiero hablarles del algo que de repente escuchamos, ¿no? El deber ser, ¿no? El deber ser y cómo fallamos. Pero luego quiero hablarles de la razón del deber ser. ¿Por qué el deber ser? Y por último veremos el poder para ser. El deber ser y cómo fallamos, la razón del deber ser y el poder para ser lo que debemos ser. Vean, siempre lo más fácil de hacer al leer la Biblia es identificar las obligaciones que todos tenemos para con Dios. Y este primer punto tiene que ver de alguna manera con esto. A eso me refiero con el deber ser. Vean, Pablo les prescribe a los corintios como un médico, ¿no?, qué hacer cuando haya conflicto. Vean, Pablo no está descartando que los cristianos, por ser cristianos, no van a tener conflicto con otros. Vean cómo comienza el capítulo. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, Pablo se lo está escribiendo a cristianos. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro. Y aunque en el versículo 7 Pablo dice que esto es una grave falta entre los cristianos, él no descarta que puede suceder. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento. La Biblia nos enseña que todos fallamos, que todos hacemos cosas malas, que todos somos pecadores. Todos tenemos pecado en nosotros y tarde o temprano ese pecado va a producir conflicto. Vean, Pablo no los está regañando, no está regañando a los corintios por tener conflictos, sino por la forma en que los resuelven. ¿Cómo estaban los corintios resolviendo sus problemas? Con pleitos y con demandas contra quienes los defraudaron de alguna manera. El versículo 1, el resto del versículo 1 dice: ¿cómo se atreven a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes?
Desde ahí, desde el primer versículo, Pablo ya sugiere, ya nos da a entender lo que los cristianos deben de hacer en medio del conflicto. Y en los versículos siguientes, de hecho Pablo lo va a expresar claramente. Vean los versículos del 2 al 5. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Pero una de las cosas que los cristianos deben de hacer para resolver sus conflictos, es hacerlo entre ellos. No involucrar a personas incrédulas que no creen en la Biblia, que no creen en el mensaje de Dios. ¿Por qué? No por orgullo, no porque no tengan nada que enseñarnos, sino por lo siguiente. Juan Calvino fue uno de los reformadores de la iglesia en el siglo XVI. Y antes de ser teólogo, Juan Calvino estudió leyes en 2 universidades en Francia. Y al estudiar leyes, él vio que siempre que había demandas, una demanda siempre estaba motivada por la ambición, por la impaciencia, por la venganza, por la hostilidad, por la obstinación. Lo voy a hacer. Él me la debe. ¿No? Y Pablo está diciendo que todo esto es incompatible con el cristianismo. El mismo Jesucristo dijo, para citarlo a él, Mateo capítulo 5, versículos 39 y 41, no resistan al que les haga mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvanle también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Escuchen, nuestro mundo demanda justicia, que se respeten tus derechos. Pero el cristianismo ofrece algo más que justicia. Ofrece gracia, ofrece paciencia, ofrece perdón. Esta es la razón por la que muchos en aquel tiempo se burlaban del cristianismo. Aparentemente era una religión de debiluchos que se dejaban pisotear por cualquiera. Pero ¿quiénes eran los que se burlaban? Los orgullosos, los que creían que lo tenían o que lo sabían todo. La misma Biblia nos enseña que Dios rechaza a este tipo de personas, a los orgullosos. Pero en este mensaje, para los que estamos conscientes de nuestras fallas, de nuestras faltas, es un refugio. El saber que no nos espera un látigo con Dios, que podemos acercarnos a Él a pesar de nuestras faltas. En la segunda parte del versículo 7, Pablo escribe lo siguiente: ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Y estas son preguntas retóricas. Pablo sabe cuál es la respuesta. Pablo espera que los corintios digan, sí, claro que es mejor. Claro que sería mejor soportar la injusticia, que nos defrauden. Así que voy a ponerlo de esta manera: el deber ser cristiano, el deber ser del cristiano es bien simple: soportar las injusticias, dejar que nos defrauden. Ahora, Pablo no está diciendo que busquemos que nos defrauden. Eso es bien diferente.
No está diciendo, ve a buscar a alguien que sabes que te va a defraudar y préstale dinero. No, no, no. Está diciendo que cuando alguien nos defraude, no peleemos por nuestros derechos. Esa fue la enseñanza de Jesús. No resistan al que les haga el mal. Si alguien les da una bofetada, ponle la otra mejilla. Si alguien te pide que le lleves una carga por 1 kilómetro, llévasela 2. Si alguien te quita tu capa, dale también tu camisa. Pablo no está enseñando nada diferente de lo que Jesús ya nos enseñó. Y bien, una vez que se vuelve claro cuál es el deber ser cristiano, también se vuelve claro cómo fallamos, ¿a poco no? También se vuelve claro que muchas veces somos iguales al mundo. Lo que más nos importa es ganar. No nos importa la otra persona, no nos importa Dios. Pero esto es anticristiano, está diciendo Pablo. Ahora, yo sé que es bien difícil aceptar esto. Todos lo entendemos intelectualmente, no hay duda de lo que Pablo nos está pidiendo. Le pidió a los corintios y nos está pidiendo a nosotros. Por eso es que quiero hablarles de las razones del deber ser. ¿Por qué debemos actuar de esta manera? Habiendo leído el pasaje no sé cuántas veces, por lo menos pude identificar un par de razones para actuar como Pablo nos está demandando en este pasaje. La primera de ellas tiene que ver con el testimonio de la iglesia y la segunda le voy a llamar la historia personal de los corintios. ¿Cuáles son las razones para actuar de esta manera? Las razones del deber ser. En primer lugar, por el testimonio de la iglesia y en segundo lugar, por la historia personal de los corintios. Vean, una de las razones por las que los corintios y nosotros debemos seguir el consejo de Pablo tiene que ver con el testimonio de la iglesia. Escuchen de nuevo los versículos 4 y 5. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Pero en esta ocasión, Pablo sí espera que les dé vergüenza a los corintios. Antes dijo que no les escribía para avergonzarlos, pero ahora dice, sí, que les dé vergüenza, les escribo para que les dé vergüenza. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, piensen en lo siguiente. Aunque la iglesia no es perfecta, lo hemos repetido a lo largo de la serie, que el mundo se dé cuenta que la iglesia no practica lo más básico que predica es algo digno de vergüenza. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las cosas fundamentales que la iglesia predica? ¿Qué vino a hacer Jesús? Perdonar nuestros pecados. Una de las cosas fundamentales que la iglesia predica es el perdón de los pecados. Pero vean, los cristianos no están siendo capaces de perdonar a otros. Una iglesia así es un chiste. Nadie la va a tomar en cuenta. Nadie la va a tomar en serio. O tal vez puede dar la idea equivocada. Que se trata solo de cumplir las reglas. Los que están aquí son solo los que cumplen, ¿no? Y bueno, hablando del testimonio de la iglesia, quiero aclararles algo, porque pareciera que Pablo se contradice. Justo antes, en el capítulo 5, los últimos versículos del capítulo 5,
Pablo dice que la iglesia juzga a los de adentro, ¿no? No a los de afuera. Pero ahora escuchen lo que dice Pablo. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán el mundo? ¿Qué está pasando, Pablo? A ver, explícate. ¿Cómo que no van a juzgar a los de afuera, pero lo van a juzgar el mundo? Bueno, la Biblia enseña que los cristianos vamos a juzgar el mundo un día. Pueden ver Mateo 19, Lucas capítulo 22 o Apocalipsis capítulo 20. Vayan y lean esos 3 capítulos y se van a dar cuenta. Dios dice que los cristianos vamos a juzgar el mundo, pero no en el presente, sino cuando llegue el día del juicio final. Y eso es bien diferente. ¿Por qué? Porque en el presente ninguno de nosotros sabemos lo que otros piensan. Ninguno de nosotros conocemos los corazones de otros. Ninguno de nosotros sabemos si un día alguien se va a arrepentir. Por lo tanto, no podemos emitir un juicio final. Sin embargo, cuando llegue el día del juicio final, las obras de toda persona, incluidas las nuestras, van a quedar al descubierto. Cuando llegue ese día, ya no habrá tiempo para arrepentirse. Entonces, los cristianos vamos a poder juzgar a otros de manera definitiva, porque ahí están sus obras. Y Dios, aquí está la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice. ¿Te arrepentiste? ¿No te arrepentiste? Se acabó el tiempo del arrepentimiento. Bien, esta es la primera razón para hacer lo que Pablo nos dice. La segunda razón tiene que ver con la historia personal de los corintios. Escuchen lo que escribe Pablo en el versículo 28. Lejos de eso, ustedes son los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Los corintios no han actuado diferente del mundo. También han actuado mal. Y a partir del versículo 9, 10, Pablo escribe lo siguiente: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y luego hace una lista de pecados bien escandalosos. Y repite algunos que ya vimos en el capítulo 5. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero lo más increíble de todo es la primera frase del versículo 11, donde Pablo dice: y eso eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran todo esto o alguna de estas cosas. Así que podemos ponerlo de esta manera: la razón del deber ser cristiano es una, por la iglesia. Recuerden, la iglesia representa a Dios. Y dos, porque nosotros hemos estado del otro lado. No hemos sido buenos. No merecíamos entrar al reino de Dios, estar en el reino de Dios. Nadie. Pero saben, aunque
aunque ya tenemos una explicación del deber ser, por qué debemos ser tal o cual persona, saber esto es solo una carga. Sabemos cómo debemos ser, sabemos por qué debemos serlo. Sin embargo, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde sacamos la fuerza para vivir de esta manera? Para vivir como Pablo nos está pidiendo. Y aquí es donde quiero hablarles del poder. El poder de Dios para nosotros ser quien nos pide. Presten atención nuevamente a la lista de pecados que menciona Pablo. A partir del versículo 9, versículos 9 y 10, Pablo hace esta lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo ya mencionó la mayoría de estos pecados en el capítulo anterior. Así que en esta ocasión solo quiero agregar lo siguiente. Cuando Pablo dice fornicarios, ni los fornicarios, esta palabra es la misma que en el capítulo 5 se tradujo como inmoralidad sexual. No estoy seguro por qué los traductores cambiaron, ¿verdad?, su traducción aquí, pero es la misma palabra en el griego. Así que Pablo no está hablando de ningún pecado nuevo. Se refiere a cualquier pecado sexual. La semana pasada hice algún comentario acerca de los idólatras, avaros, calumniadores y estafadores. Pablo aquí agrega algunos otros pecados. Pero en cuanto a los ladrones, no hay mucho que explicar. Hay alguien que se queda con lo que no es suyo. Pero saben, esto incluye quedarnos con el crédito que no es nuestro. No solamente algo material, sino quedarnos con el crédito que le pertenece a alguien más. En cuanto a los borrachos, quiero decirles que la Biblia no condena el consumo de alcohol. Si leen el Antiguo Testamento se van a dar cuenta. El Antiguo Testamento habla de una manera positiva del alcohol, de prosperidad, de cómo Dios ha bendecido a su pueblo. Hay viñas que están produciendo, ¿no? Sin embargo, la Biblia sí condena el ser controlados por el alcohol. Pero hay personas que tienen una alta tolerancia al alcohol y no te das cuenta que han tomado muchas, que han tomado bastante, porque aunque no se anden cayendo, han tomado bastante. Bueno, estas personas califican como borrachos, porque son personas que son controladas por el alcohol, son personas que no pueden decir no, que no pueden parar, aunque no se anden cayendo, que cada fin de semana tienen que tomar algo, aunque no se emborrachen como nosotros diríamos. Y bueno, Pablo pone un énfasis especial en los pecados sexuales. En la siguiente sección, Pablo va a tocar el tema nuevamente. Probablemente esto tiene que ver con el hecho de que les está hablando a los corintios. Está escribiendo a la iglesia en la ciudad de Corinto, que era conocida por una de tantas cosas, su inmoralidad sexual. Era una ciudad donde la gente iba a hacer negocios, ¿no? Están en un viaje de negocios, nadie los ve, pueden hacer lo que quieran. La idolatría, ¿no? Tienes que hacer ciertos ritos para que Dios te bendiga, y tenían que ver con ritos sexuales. Y
vean lo que Pablo dice aquí, además de, bueno, aquí lo pone como fornicarios, que ya dijimos que es lo mismo que inmoralidad sexual. Pablo deja bien claro cuál es el tipo de pecados que dejan a alguien fuera del reino de Dios. Cuando hablamos de pecados sexuales, dice Pablo, no tiene que ser alguien extremadamente loco. Cuando Pablo dice adúltero, se refiere simplemente a alguien que está casado y que tiene intimidad con alguien que no es su esposo o esposa. No tiene que ser el más loco. Luego Pablo utiliza dos palabras que tienen que ver con la homosexualidad. La Nueva Versión Internacional, que es la versión que utilizamos, traduce sodomitas y pervertidos sexuales. Bueno, estos dos términos se refieren a lo mismo. Son las dos caras de un mismo pecado, de la conducta homosexual. Hay gente que no es, pero experimenta. Pablo dice, están condenados. Para muchos en nuestro tiempo, este es discurso de odio. Decir que los homosexuales están condenados delante de Dios. Pero quiero que se den cuenta de algo. Pablo no dice nunca. Pablo nunca dice que este es un pecado único, porque alguien está condenado delante de Dios. Cuenten los pecados que Pablo enumera aquí. Sí, el énfasis está en los pecados sexuales, porque ya les dije cómo vivía la gente en la ciudad de Corinto. Pero no son los únicos pecados que Pablo enumera aquí. Quienes no van a heredar el reino de Dios son quienes practican estos pecados. Hace una semana veía una entrevista que le hacían a un pastor, un hombre que desde su adolescencia se siente atraído hacia los hombres. Y me escucharon bien, es un pastor. Y es un pastor en una iglesia sana, una iglesia que predica la Biblia. ¿Y saben qué? Cuando este hombre todavía no era pastor, decidió compartir esto que él sentía con sus líderes, con su pastor, con su anciano, no fue condenado. Es pastor en el presente, en el tiempo presente. Este hombre, aunque se siente así desde la adolescencia, nunca ha actuado en base a lo que siente. Nunca se dejó guiar por sus deseos. De hecho, justo en la época que él descubrió que se sentía atraído por los hombres, porque no sabía, así que fue justo en la adolescencia, se dio cuenta que se sentía atraído hacia sus amigos. Justo en esa época, uno de sus amigos lo invitó a una reunión en la iglesia, donde se compartió el evangelio, y él creyó el mensaje. Él se dio cuenta de muchos de sus pecados. Y él aceptó el mensaje, y su manera de pensar desde ese entonces fue la siguiente: si este hombre, Jesús, Dios murió por mí, por mis pecados, y estuvo dispuesto a sufrir tanto por mí, lo que me pida no puede ser malo. Aunque sea bien difícil para mí, lo que me pida no puede ser malo. Él dio su vida por mí. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. Pero Pablo continúa y dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí es donde está el poder para hacer. Dios
no nos perdonó a algunos porque vio que trataríamos de ser mejores personas un día. Dios no nos perdonó porque no éramos tan malos como otros. Dios no nos perdonó porque, a diferencia de otros, nosotros sí lo merecíamos. Nada de eso. Escuchen lo que Pablo escribe en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón seremos salvados por su vida. Tú y yo éramos enemigos de Dios. El argumento de Pablo no es solo que pensemos que nosotros éramos iguales que los demás. El argumento de Pablo es que fuimos perdonados. Siendo enemigos de Dios, tú y yo fuimos perdonados. Y porque fuimos perdonados, podemos perdonar a otros. Así es como el cristiano pelea. El que extiende gracia, misericordia, perdón. Y cuando pensamos de esta manera, porque yo era enemigo de Dios y yo fui perdonado, ¿no es una carga el ser lo que Pablo nos pide? ¿No es imposible soportar la injusticia? ¿No es imposible dejar que nos defrauden? Tú y yo defraudamos al ser más importante en el universo, más grande y más perfecto. Tú y yo defraudamos a Dios. Y vean lo que Él hizo. Él envió a su Hijo para lavarnos. Por medio de su sangre somos santificados, somos justificados. Jesucristo nos dio su récord perfecto. Él no cometió ningún pecado, es tuyo, nos dice. ¿Crees en mí? Esto es tuyo. Esta es la forma en la que los cristianos peleamos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos dé su Espíritu Santo para vivir de esta manera. Padre nuestro, te damos gracias porque todos nosotros hemos sido injustos para contigo. En tu palabra lo dices claramente. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que te entienda como debiéramos entenderte, Señor. No te buscamos solamente porque eres Dios. Te buscamos para sacar algo de ti muchas veces. Te rogamos que nos ayudes a arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestra maldad. Que nos ayudes a valorar el gran sacrificio, el costo de nuestro rescate, lo que te costó a ti perdonarnos, para que al tratar con otros seamos nosotros capaces de perdonar como tú lo hiciste con nosotros. Guíenos, Señor. Danos de tu poder para hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.